Le dejo la palabra a Emilio. Él lleva desde el año 2000 sirviendo en Roma como profesor del Ateneo Regina Apostolorum. Él tiene un doctorado en Historia, allí en Historia, a mí me dio clase de Historia Medieval, si la memoria no me falla, y moderna y contemporánea. Y también, él es también doctor por la Universidad Complutense en Historia de América. Estamos cansados de escuchar, ¿verdad?, que vivimos en un cambio de época, Y es verdad que todas las épocas cambian, pero es verdad que estamos en un cambio de época. Y lo experimentamos y lo sentimos, ¿no? Las categorías filosóficas, sociales, económicas, que de algún modo se forjaron en el Renacimiento, ¿no? La antropología del humanismo, el humanismo antropocéntrico, el Estado moderno, bueno, pues vemos que hoy día ya pues no nos sirven para afrontar la realidad presente, ¿no? Y la Iglesia entra en una sensación de necesitamos una reforma desde la cabeza a los pies. Necesitamos reforma. Y ese sentimiento de necesidad de reforma, la Iglesia lo adquiere a finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, y nos lo trae hasta nuestros días. Todo el siglo XIV, siglo XV, luego el Concilio de Trento, y del siglo, finales del XIII a nuestros días, pues la Iglesia va teniendo distintos retos, pero que no los superan, como que se le van acumulando, ¿no? En fin, la secularización de los estados, pues cada vez más laicistas, más división entre la política y la vida religiosa, en fin, llega el cisma protestante, ¿no? Los protestantes, y hasta el día de hoy andamos con diálogo, pero no hay unidad visible, en fin, empieza a haber una serie de problemas que se nos van como acumulando sin resolver, ¿no? Y la sensación es que se nos está yendo el mundo, ¿no? Y que la misma Iglesia, efectivamente, pues consciente de su debilidad también en la vivencia del Evangelio. En realidad, en estos siglos ha habido grandes progresos de la evangelización. Pensemos todo lo que ha sido la evangelización de América. O sea, en realidad ha habido también experiencias de lo más positivas. Sin embargo, la conciencia de los cristianos es una conciencia de que estamos en crisis. El caso es que así vamos. El Papa Juan Pablo II nos dijo que no tuviéramos miedo a tres cosas. Decía, no tengáis miedo a Cristo, ¿verdad? ¿Os acordáis de su primera homilía? No tengáis miedo a Cristo, abrir de par en par las puertas a Cristo. Pero luego en Santiago de Compostela, en el año 89, dijo, no tengáis miedo a ser santos, porque esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Y hablando de esto, del corazón de Jesús, dijo, es urgente para el mundo comprender que el cristianismo es la religión del amor, la religión del amor. León XIII, que es el Papa que escribió la primera encíclica sobre el corazón de Jesús, en 1899, Annum Sacrum, también preparando un año santo, el año 1900, pues él hacía una comparación entre la cruz que vio Constantino antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio, y que con este signo vencerás, ¿no? Durante la noche tuvo una visión de la cruz, con este signo vencerás, y Constantino venció. El que era cristiano, a partir de ese evento se hace cristiano de convicciones, aunque se bautizará al final de su vida, y dará libertad religiosa al imperio. Entonces, compara León XIII ese signo, dice, con el Sagrado Corazón de Jesús para el tiempo contemporáneo. Para el tiempo contemporáneo, donde la sociedad, a finales del siglo XIX, pues se había alejado mucho de la religión, había tratado de reducir a lo privado la vida religiosa, y un poco con una mentalidad un tanto restauracionista, propia todavía de ese periodo, hasta prácticamente el Concilio Vaticano II, pues se hablaba
el Papa de ese signo del corazón de Jesús como un modo, como podríamos reconquistar la sociedad para volver a esa unión entre el trono y el altar, ¿no? En realidad sabemos, y a la luz del Vaticano II, que el signo del corazón de Jesús es para mucho más que para volver a unidad entre el trono y el altar, que no se trata de restaurar un mundo pasado, sino realmente de cristianizar el mundo en ese reino del corazón de Jesús, esa civilización del amor, que es prolongar el amor de Cristo en el mundo. Benedicto XVI escribió su primera encíclica Deus Caritatis Es, ¿no? Comienza Dios es amor, recordando el pasaje de la primera carta de San Juan, Dios es amor, ¿no? Y dice, no se comienza a ser cristiano con una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesucristo. El encuentro con Jesucristo. A través del encuentro personal con Cristo se comienza a ser verdaderamente cristiano, ¿no? Y ese encuentro da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y precisamente hablará él también del corazón de Jesús como una devoción que ayuda a conocer a Cristo, a experimentar su amor, a vivir su amor y a transmitirlo. Y el Papa Francisco. El Papa Francisco, en la bula del jubileo que estamos ahora comenzando, Spes non confundi, en el número 3, dice que la esperanza que vamos a proponer al mundo y que vamos a presentar se funda en el amor del corazón de Jesús. En el amor del corazón de Jesús. Por eso tiene mucho sentido que nos haya dejado esta encíclica, Dilesis Nos, justo a las puertas de este jubileo. Por eso, en este jubileo, el Papa nos invita a practicar mucho las obras de misericordia. Y hay 3 maneras de ganar el jubileo. Una es peregrinando, hay que ser peregrino de esperanza, porque quien se pone en camino es porque espera que algo cambie, que algo se alcance, que una vida distinta. Entonces, el peregrinar a las iglesias jubilares, ¿no? Es un modo de ganar la indulgencia. El otro, visitar las iglesias jubilares, ¿verdad? Y allí hacer adoración eucarística. Y el tercer modo es practicando las obras de misericordia, ¿vale? Para hacer presente el amor de Jesús en el mundo y así suscitar esperanza. Y el Papa habla en concreto de la paz, la necesidad de paz, ¿no? La paz, gestos de paz. También habla del problema de la poca natalidad, que no tenemos ganas de tener hijos, y eso es señal de una sociedad sin esperanza, ¿no? La falta de maternidad, ¿no? Bien, luego habla pues también de los presos, de los enfermos, de los migrantes, de los pobres, de los jóvenes y de los ancianos, como todas personas necesitadas de gestos de esperanza. Y para ese camino de esperanza, entonces, tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Dilesis Nos. Entrando ya en la encíclica, si observamos bien, el Papa ha dado a esta encíclica la estructura, se ha servido de la estructura que generalmente se utiliza en los documentos sociales, en las encíclicas sociales. Entonces, el primer capítulo habla de la importancia del corazón, del término de corazón, los significados que puede tener este término y la necesidad que tenemos hoy a nivel personal, a nivel social y a nivel de iglesia del corazón, Luego lo veremos.
también en la conclusión vuelve, como de un modo circular, vuelve a retomar este ver y cómo realmente el corazón de Jesús responde a las necesidades del mundo y de la Iglesia. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Bien. En el capítulo 2 encontramos lo que sería el juicio evangélico. El juicio evangélico es el capítulo 2, habla de gestos y palabras de Jesús que nos manifiestan su corazón, nos manifiestan su amor. Jesús manifiesta su amor a través de obras, de mirada y de palabras, ¿no? Y podemos añadir también los números 93 a 101 que están al principio del capítulo 4, podemos añadirlo también como juicio evangélico, en cuanto que presenta el pasaje evangélico fundamento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es el corazón traspasado de Cristo en la cruz, el costado traspasado por la lanza del soldado, de Cristo muerto, y de ese costado que sale sangre y agua, ¿no? Ese es el fundamento bíblico esencial, más básico de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego tenemos en el capítulo 3 el juicio eclesial. Este es el corazón que tanto amó. Presenta, ante esa situación del mundo, después de ver lo que dice el Evangelio, cómo Jesús se nos manifiesta con su amor, pues pasa a presentar lo que es para la Iglesia la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad, habla más de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús que de la devoción. Habla muy poco de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Más bien de la espiritualidad, es decir, de todo el fondo que tiene esta devoción. Bien, después en el capítulo 4 presenta el actuar sobre uno mismo. Ante esta necesidad que hay en el mundo de corazón, y veremos luego qué es, viendo que tenemos el corazón de Jesús que se nos ofrece, entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros? Pues primero, a nivel personal, acogiéndolo en nuestra propia vida. Entonces, capítulo 4, amor que da de beber, que nos da de beber a cada uno de nosotros, hacer del corazón de Jesús nuestro alimento espiritual. Y luego el capítulo 5, pues un actuar con y para los demás. ¿Cómo podemos actuar en equipo, en comunidad, en iglesia, evangelizando? ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo actuar con y para los demás? Pues dar amor por amor. Dar amor por ese amor que hemos recibido de Cristo, ¿no? Dar amor por amor. En cuanto al ver, pues en el mundo de hoy estamos como un poco descentrados, ¿no? Se dice mucho, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Es que está descentrada, ¿no? Hay una falta de sentido, de unidad de vida, de lógica, ¿no? Completa de una vida. Entonces, estamos descentrados. Dice, esto ya lo decía Juan Pablo II y lo repite aquí el Papa Francisco: el hombre, a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Y esto lo vemos a nivel personal, a nivel social, incluso a nivel de iglesia, ¿no? Bien, como vamos a ver a continuación. ¿Quién está detrás de este primer capítulo y de esta visión del Papa Francisco en el primer capítulo? Pues hay, el Papa cita expresamente a un jesuita, Diego Fares, un jesuita argentino que falleció en el 2022 con 66 años, joven, que lo admitió al noviciado el mismo Papa Francisco cuando era superior jesuita. Entonces, él, como superior provincial, lo admitió al noviciado y fue su director espiritual, fue muy cercano. Y Diego Fares luego era un filósofo y también muy comprometido socialmente en apostolados sociales allí en Argentina. Bien, pero luego también utiliza el Papa Francisco el concepto
dice, el mundo líquido, la sociedad líquida, bueno, la modernidad líquida, ¿no? Allí está Bauman, ¿no? Este pensador, filósofo, que también falleció en 2017, que de origen judío, pero agnóstico, y que observó mucho la modernidad actual, la sociedad actual, y es el que la califica como líquida, ¿no? Bien, y era polaco-británico. Romano Guardini, este teólogo alemán, que también lo cita aquí el Papa Francisco, y el Papa Francisco lo estudió mucho, iba a hacer su tesis doctoral sobre él, Romano Guardini, la cultura del encuentro, y muchas ideas vienen de él, ¿no? Karl Rahner, jesuita, pues también está aquí citado. San Juan Newman, San John Henry Newman, también aparece citado. Urs von Balthasar, Pierre Teilhard de Chardin, estos no aparecen citados, pero hablan de cómo Cristo es el corazón del mundo, idea que también dice Juan Pablo II, Benedicto XVI, y que es muy importante en este contexto. Bien, entonces, por un lado, en la dimensión personal, el Papa observa que buscamos la felicidad, y una felicidad que queremos que sea auténtica, y para ello necesitamos autenticidad. Y no la tenemos sin tener un centro que nos dé unidad, que dé sentido a nuestra vida, que si no tenemos un corazón que nos unifique, ¿no? El corazón entendido como la conciencia y lo que nos da propiamente sentido, ¿no? En nuestra vida. El amor, porque al final lo que al hombre le da sentido plenamente en su vida va a ser el amor. Entonces, si falta y estamos descentrados en la vida, es muchas veces porque nos falta amor, ¿no? El amor es mi peso, decía San Agustín. El amor es un peso que te equilibra, que te hace estar, que te da solidez, que te da sentido, ¿no? Y bueno, ya lo decía también Jesús, ¿no? Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Donde ames, bien. Pero también en una dimensión social, comunitaria, el Papa habla de esta sociedad líquida, donde todo es cambiante, donde, pues eso, parece que no hay nada seguro, nada fijo, un mundo herido, de heridas que todos conocemos, heridas profundas en las relaciones, hasta una crisis antropológica que estamos padeciendo todos, ¿no? En Fratelli Tutti presenta muchas de estas heridas y las desarrolla muy bien, ¿no? Y habla el Papa al final de la encíclica, pero lo he traído aquí, de esa necesidad que el mundo tiene de la gratuidad, de un amor gratuito. Dentro de un mundo donde todo se compra y se vende, de esta sociedad consumista, donde a todo se le quiere poner un precio, pues el hombre, la sociedad misma, necesita de actos de gratuidad, donde se vea la presencia de ese amor y que dé esperanza, ¿no? Y luego la dimensión eclesial, pues también el Papa menciona en varios lugares de la encíclica cómo tenemos que superar quizá el apego a ciertos formalismos, la exigencia de ciertas formalidades, olvidando el corazón, olvidando lo esencial del cristianismo, que es el amor. El Papa está buscando una renovación de la Iglesia que no es otra que la que el Concilio Vaticano II pidió y que la que han estado impulsando y sembrando los papas anteriores, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿no? Si nosotros tomamos Novo Milenio Neunte, la carta apostólica del Papa Juan Pablo II para el tercer milenio, y vemos cuáles son las prioridades que pone para el tercer milenio, primero de todo, la santidad, luego la oración, después la caridad, y dentro de la caridad cómo la Iglesia tiene que ser la casa de la comunión, y
y luego la caridad con los pobres, que tiene que llegar a ser la carta de autenticidad del cristiano del tercer milenio, ¿no? Decía allí Juan Pablo II. En realidad, todos temas en los que el Papa Francisco está insistiendo actualmente. Bien, entonces, vencer esos formalismos para ir a lo esencial, esa religión del amor, vencer también los emotivismos, esa espiritualidad sin carne, que dice el Papa Francisco, de una espiritualidad de sentirnos bien, pero sin una verdadera relación con Dios, relación personal con Dios, y compromiso con los demás, con los hermanos, ¿no? En fin, la necesidad de querer amar. Hace falta también en la Iglesia, entre los cristianos, querer amar. Este sería ese ver que está sostenido también por una dimensión espiritual. El corazón de Jesús es la respuesta, ¿no?, a esta necesidad, Y aquí lo presenta, de qué manera el corazón de Jesús responde a esa necesidad personal que tenemos de tener un centro, de tener amor. Pues Jesús nos ama personalmente. Decía San Francisco de Sales que el corazón de Jesús tiene inscritos en él nuestros nombres, nombre de cada uno, ¿no? Nos ama personalmente. Y realmente su amor responde a esa necesidad que tenemos nosotros de sentirnos amados y así encontrar un centro, un equilibrio. Número 27 y 30 sobre todo. Luego es también el corazón de Jesús respuesta a esa necesidad de la sociedad de encontrar un amor, porque el amor de Jesús es un amor gratuito por excelencia y siempre permanentemente disponible, un amor que está siempre al alcance de la mano con plena gratuidad, esa gratuidad que necesita la sociedad. Los números 28, 31, 218. Y también es respuesta a esa necesidad que la Iglesia tiene de encontrar ese corazón, ese amor, de vivir desde el amor de Jesús, desde el amor de Dios. El número 219. Bien. Entonces, solo el amor hará posible una humanidad nueva. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, siempre disponible, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Para quien quiera amar está Cristo disponible, al alcance de la mano. Ese río que no se agota, su amor eterno. Bien. Si vamos a nuestros estatutos, al estatuto del Reino Christi, número 8, vemos cómo nuestra misión es hacer presente en el mundo a ese Cristo que sale al encuentro de las personas. A ese Cristo que sale al encuentro de las personas, revela el amor de su corazón, ¿no? Entonces, es parte de nuestro carisma, de nuestra misión, salir al encuentro de las personas y enseñarles ese amor de Dios, ese amor de Cristo, ese amor de Dios con nosotros. Las reúne en forma como apóstoles, etc. Bien. Entonces, ahí tenemos nosotros también la solución que necesitamos como personas, que necesita la sociedad, que necesita la Iglesia, que necesita el mundo de hoy. En el corazón de Jesús. Bien. ¿Qué es el corazón de Jesús? El Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús damos culto al corazón físico de Cristo. Al corazón físico de Cristo. Porque es el corazón del Verbo encarnado, de Cristo encarnado. Es, claro, representa la humanidad de Cristo, es parte de su cuerpo y es el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo unida al Verbo, la que nos ha redimido. Es ese corazón el que nos ha traído la salvación, que ha sufrido por nosotros, y que ha muerto, y que ha resucitado, y que está actualmente vivo en el cielo, palpitante y amándonos. Es culto a ese corazón físico, porque es signo natural, símbolo natural, decía Pío XII en Aurietis Aquas, de su amor. El corazón es símbolo natural del amor. Pues sí, es símbolo natural
de la interioridad de Cristo, de lo más profundo de Cristo, y lo más profundo que cada persona tiene es su corazón y es su amor. Lo que ama es su tesoro, su amor, su amor. Entonces, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, dice el Directorio de la Piedad Popular y Liturgia del 2002, en el número 166, dice que el corazón de Cristo es Cristo, Verbo encarnado y Salvador. El Verbo encarnado, hecho hombre, hecho carne por nosotros, ¿no? Y enviado por el Padre para nuestra salvación, para redimirnos. Es el Redentor, es el Verbo encarnado y es el Redentor. El Verbo encarnado Salvador, intrínsecamente ofrecido en el Espíritu con amor infinito, divino y humano, hacia el Padre y hacia los hombres. Es Dios entregado, el Dios con nosotros, Dios encarnado y Salvador, intrínsecamente ofrecido hacia el Padre y hacia los hombres, entregado, es entregado, con amor infinito, divino, humano. Entonces, por eso en este capítulo 3, el Papa presenta la doctrina de la Iglesia sobre el corazón de Jesús como juicio, digamos, a la situación actual, ¿no? Entonces, habla, en primer lugar, de la adoración a Cristo, como cuando adoramos el corazón de Jesús, estamos adorando su corazón y toda su persona. Por lo tanto, adoramos a Cristo, a Cristo. Y lo distingue de lo que es venerar la imagen del Sagrado Corazón. ¿Vale? Las imágenes siempre se veneran, ¿no? Pero el corazón y la persona sí se adora. Bien. Y ahí viene pues todo ese misterio de la unión hipostática, que está a la base de todo ello. Y después habla el Papa eso del triple amor de Cristo, que ya los he dicho, el sensible, la caridad infusa, el trinitario, ese amor de Cristo que nos primerea, que le gusta el decir, idea que también subrayó mucho Benedicto XVI, que el amor de Cristo se anticipa a nuestro amor. Él es el que nos sale al encuentro y el que nos ha creado por amor, el que nos ha venido, se ha encarnado por amor a nosotros, nos ha redimido por amor. Él nos primerea en el amor. Nuestro amor a Él es siempre una respuesta, una respuesta. Bien. Y después, en este mismo capítulo 3, el Papa habla de actualizar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Lo importante que es actualizarla. Estamos después del Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces es necesario también que esta devoción responda a la sensibilidad del hombre de hoy, porque al final es la devoción más profunda que hay, al amor de Jesús, al amor de Jesús, la que imita la misma devoción de Cristo, de ese Cristo de la Carta a los Hebreos que hemos leído hoy en la primera lectura de Hebreos 10, que cuando viene a este mundo dice: heme aquí, oh Padre, que yo vengo, no quiere sacrificios ni holocaustos, me has dado un cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Ese es el acto de consagración de Jesús, humano, o sea, divino y humano, que ya como hombre se consagra al Padre en el momento mismo de su encarnación en el seno de la Virgen. Y esa devoción de Jesús, como decía San Juan Eudes, es lo que nosotros imitamos cuando nos consagramos a Él, que ya somos consagrados por el bautismo, pero respondemos con ese deseo de vivir esa filiación, esa consagración, esa respuesta de amor, ¿no? De unirnos a Él. Bien, pues entonces es muy importante para actualizar esta devoción, dice el Papa, la perspectiva trinitaria. La perspectiva trinitaria. Si nosotros hablamos a nuestros padres, o no digamos a nuestros abuelos, sobre la Trinidad, nos dirán: lo creo, pero no lo entiendo. Y no lo sacaremos de allí. Mis padres es lo que dicen. Yo, la Trinidad, lo creo, pero no lo entiendo. Entonces no me pidas más. Sin embargo, el hombre actual, para su vida espiritual, sí necesita entrar en el misterio de la Trinidad. La espiritualidad actual ya no se contenta con un cristocentrismo que había antes de sola amistad con Cristo, y se quedaba en amistad con Cristo, que al final el riesgo es olvidar quién es Cristo, que es el Hijo del Padre, el revelador del Padre, el enamorado del Padre, que en el Evangelio no hace otra cosa más que hablar del Padre continuamente. Entonces, ¿cómo puede un cristiano
no también amar al Padre, hablar del Padre, hacer del Padre una fuente de su propia vida espiritual, ¿no? Y luego, pues si la gran obra de Jesús fue la Pascua y dejarnos como fruto de la Pascua el Espíritu Santo, el don de Jesús es precisamente el amor de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo podemos no hacerlo vida, ¿no? Entonces todo el siglo XX ha habido toda una renovación espiritual muy importante, donde la devoción al Espíritu Santo primero de todo, y luego ya también la devoción al Padre de las Misericordias actualmente y todo, pues hay una dimensión trinitaria muy importante en la cual inscribir el cristocentrismo. De hecho, el padre del cristocentrismo, el cardenal Pierre de Beril, del siglo XVII en Francia, inicio del siglo XVII, él comienza el cristocentrismo y era también muy teocéntrico, muy trinitario. Bien, y luego el Papa habla del magisterio reciente de León XIII, ¿no?, en adelante, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? León XIII con Annus Sacrum, en que habla de la consagración al corazón de Jesús, porque justo lo que hace ahí en esa encíclica es pedir la consagración del género humano al corazón de Jesús, y explica además en esa encíclica cuáles son los 3 títulos por los cuales Cristo es Rey y merece entonces la consagración, y es muy interesante también para Cristo Rey, ¿no? Bien, que lo es por naturaleza, por ser Dios, por su naturaleza divina, que por conquista, es decir, por la obra de la redención, porque nos ha redimido, nos ha conquistado y merece entonces también esa soberanía sobre nosotros. Y luego el título de la libre elección. También se puede ser rey por nacimiento, por conquista o porque el pueblo te elija como rey, la libre elección. Y esa libre elección es precisamente esta consagración. Nuestros corazones libremente lo elegimos además a él como rey, ¿no? Y bien, y luego Pío XI escribe 2 encíclicas, Quas Primas, donde instituye la fiesta de Cristo Rey en 1925, 12 de diciembre del 25, y dice que a partir de ese momento, en esa fiesta de Cristo Rey sería cuando se renovaría la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que se debía renovar cada año. Y deja para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el aspecto de la reparación. Entonces, escribe una segunda encíclica en 1928, Miserentissimus Redentor, sobre la reparación al corazón de Jesús. Entonces tenemos una sobre la consagración, otra sobre la reparación. Y luego Pío XII, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús viene un poco disminuyendo, escribe Orietis Aquas en 1956 para, frente a dudas que había o críticas que había hacia este culto, que era un culto a un órgano físico, y decían los naturalistas, ¿no? Había unas críticas del naturalismo y otros que era una devoción meramente sentimental, ¿no? El sentimentalismo. Entonces, frente a estas 2 críticas, el Papa escribe esta encíclica, que en realidad dice sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y escribe sobre el culto, no sobre la devoción, sino sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que es el fundamento para la devoción. Pero bien, entonces aquí el Papa presenta esto, presenta también lo que han dicho después del Vaticano II otros papas, y habla de la necesidad de profundizar actualmente en esta devoción. Vuelve a subrayar que el Sagrado Corazón de Jesús es la mejor síntesis del Evangelio, que algo que ya había dicho Pío XI, y Pío XI lo dijo en Miserentissimus Redentor, porque es una devoción que nos lleva a conocer a Jesús, a amarlo y a seguirlo, a imitarlo en su amor, a conocer a Jesús desde dentro, ese conocimiento interno del que hablaba San Ignacio de Loyola, conocimiento interno de Jesús desde su corazón, y para así responder amor por amor, responder a su amor, amarlo y seguirlo en la vida práctica, haciéndonos testigos de su amor en el mundo, haciéndonos apóstoles suyos. Entonces, por eso es síntesis del Evangelio.
Y habla también entonces el Papa aquí de que hay que renovar y actualizar las prácticas devocionales desde su sentido originario, desde el sentido profundo que tienen. Habla en concreto de las dos prácticas que dejó Santa Margarita María de Alacoque más directamente: la comunión de los primeros viernes y la hora santa del jueves. Para Santa Margarita María de Alacoque, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está íntimamente ligada a la Eucaristía, que es la mayor muestra del amor de Jesús, el quedarse con nosotros, dejándonos a través de la misa a la actualización de su sacrificio, y con su presencia eucarística, pues su presencia continua entre nosotros. Bien, y dice el Papa también Francisco que es antídoto el Sagrado Corazón frente a esa espiritualidad sin carne, sin relación personal con Dios, y también frente a la imposición externa de una religiosidad sin caridad, ¿no? Dos tentaciones que podemos tener nosotros y en general toda la humanidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Bien, el número 90 es como el juicio final, conclusivo del capítulo 2 y 3, es como la bisagra de la encíclica, es un punto clave, ¿no? Donde el Papa toma de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, la idea famosa del amor misericordioso y todo, y dice: ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuso Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, por eso la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente: en ti confío. No hacen falta más palabras. Aquí podría haber terminado la encíclica, pero le falta más de la mitad todavía. Más de la mitad, en el capítulo 4 y 5. Pero podría haber terminado aquí. O sea, no hacen falta más palabras. En ti confío. O sea, al final, lo que más desea Jesús de nosotros es que nos fiemos de Él, que confiemos en su amor. El mejor modo de demostrarle nuestra consagración a Él es la confianza en ese amor. Y el mejor modo de repararle de todos nuestros pecados y de los pecados del mundo y todo, es confiarnos, abandonarnos a su amor, a Él, a su amor misericordioso. Entonces, la confianza es la virtud, fruto principal de quien se acerca al corazón de Cristo. Porque al sentirnos amados infinitamente y gratuitamente por Él, pues no podemos más que confiar. ¿Qué dicen nuestros estatutos sobre el juzgar este juicio? El número 12 del cristocentrismo. Nuestra espiritualidad se centra ante todo en Jesucristo. Nosotros no somos descentrados. Tenemos un centro, que es el amor de Cristo, que es Cristo, ¿no? Y nace de la experiencia de su amor. Esto es espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Se centra en Cristo y nace de la experiencia de su amor. Tenemos una experiencia personal de que Jesús nos ama, Jesús me ama. Bien, y entonces buscamos responder, una respuesta. Capítulo 4, entonces ya estamos en el actuar. ¿Cómo tenemos que actuar ante esta situación que necesitamos encontrar un amor y necesitamos encontrarnos con el amor de Jesús? Y bueno, que hemos visto en qué consiste este amor de Jesús. Bueno, pues primero actuar sobre uno mismo. Amor que da de beber. Cuidar mi vida espiritual. Este es un capítulo hermosísimo que es bastante largo porque precisamente al principio presenta cuál es la raíz y la historia de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, comienza con la Biblia, culminando, como os decía, con el pasaje de la lanza que Jesús muerto en la cruz y que el soldado le atraviesa el costado con una lanza y sale sangre y agua, ¿no? Y este icono, este momento, que es el momento central del Evangelio de San Juan escribe todo su Evangelio pensando en este momento. En todos los capítulos anteriores hay referencias a la sangre y el agua que saldrán del costado de Cristo. Lo que pasa es que a veces no lo descubrimos, pero desde el prólogo, que habla de que Jesús vino en gracia y verdad, la gracia
el agua es signo de esa gracia, la verdad es la sangre, es signo de esa verdad, la divinidad y la humanidad de Cristo, todo el Evangelio de San Juan está dirigido hacia este que es el gran signo para él. Y mirarán al que traspasaron, culmina, ¿no? Mirarán al que traspasaron. Entonces, la mirada de la Iglesia hacia el Cristo crucificado a lo largo de los siglos es la que ha producido esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Porque tanto mirar esa herida del costado, ya invitaba a San Agustín a medio entrar, a habitar en esa herida del costado, y luego ya, sobre todo desde San Bernardo en el siglo XII, y con él la familia cisterciense, pues ya se empieza a decir que a través de la herida del costado no solamente recibimos la Iglesia, los sacramentos, la gracia de Cristo, los tesoros del corazón de Cristo, sino que tenemos la apertura para meternos nosotros e ir hasta el corazón, hasta descubrir los secretos del interior de Jesús, del corazón. A Jesús lo podemos conocer desde su interior y entrar en su interior y en su amor, apropiarnos de su amor. Esa es la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Desde San Bernardo en adelante. Entonces el Papa repasa muchos santos, una historia muy bonita, pero que ahora no tenemos tiempo, de comentar. Bien, y la devoción del consuelo. La segunda parte del capítulo 4 es la que el Papa dedica a responder entonces cómo actuar sobre mí mismo. Esa relación personal de amor con Jesús que tiene que llevarme a querer consolarlo, Y él habla del consuelo en lo que antes se hablaba de reparación, querer consolarlo en esa reparación personal, ¿no? El aspecto personal de la reparación, con la confianza y consolándome en ese amor de Cristo, también yo consolar a los demás, ¿vale? También consolar a los demás. Bien, la espiritualidad nunca es intimista, aunque sea personal. Y en nuestro estatuto, el número 13, tiene dos partes, ¿no? Habla del significado de Cristo Rey nuestro, venga tu reino, y tiene dos números. Dice, en primer lugar, buscamos revestirnos de Cristo en nuestro corazón y en nuestras obras para que reine en nuestras vidas, por medio de la progresiva configuración con Él. Esto es el capítulo 4 de Diglessis Nos. Puede iluminarnos mucho para vivir esto. O sea, se trata de que Cristo reine en mi vida. Y que reine significa, para San Juan Eudes, que reine en nuestros corazones, es decir, que yo viva la misma actitud de Jesús, la misma actitud, que me configure desde mi corazón con ese Hebreos 10 que hemos leído hoy, con ese he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Aquí estoy, esa disponibilidad completa, esa entrega completa a Dios, ¿no? De nuestra vida. Buscamos vestirnos con Cristo, que Él reine. Bien, y el capítulo 5, actuar con y para Cristo y los demás. Actuar con Cristo y con los demás, para Cristo y para los demás. Es la dimensión comunitaria y apostólica de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Mi vida apostólica. Y se titula Amor por Amor. Esta expresión de Santa Margarita María de Alacoque, que luego León XIII también utilizó en Annum Sacrum, ahora el Papa Francisco la toma para justo decir que, como ya decía Juan Pablo II, tiene que tener una gran dimensión misionera. Dar amor por amor tiene que ser dar amor también en nuestra vida con los demás, dar testimonio de este amor, llevarlo a los demás y ser ocasión para que ese amor de Cristo se difunda por el mundo, y tiene que transformarse en evangelización. Bien, entonces, desde la relación personal de amor con Cristo, hay que prolongar su amor en los hermanos, siguiendo el ejemplo de los santos. Esta es la primera parte del capítulo. Esta es la idea que desarrolla el Papa en esta primera parte del capítulo. O sea, desde una relación personal de amor con Cristo, porque lo que Cristo me pide es que ame. Lo que Cristo pide es amor. Fundamentalmente eso es lo que quiere de nosotros. Dios es amor. Y lo que quiere es
unirnos a Él, llevarnos a la comunión con Él, divinizarnos. Es decir, lo que quiere es que amemos. Entonces, nunca perder de vista esto. Entonces, desde esa relación personal con este Cristo que me pide amar, prolongar su amor en los hermanos, prolongar ese amor de Jesús, desde un corazón semejante al de Jesús, porque se trata de unir mi amor al suyo y llevar su amor, no mi pobre amor que se agota, sino ese amor inagotable que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo que Cristo me ha dado en la Pascua, que yo tengo por mi bautismo, por mi confirmación, y que estoy llamado a dar a los demás, a llevarlo, ¿no? Ese amor, desde un corazón, por lo tanto, identificado con Cristo. Siguiendo el ejemplo de los santos, y el Papa presenta a distintos santos, y sobre todo se extiende más en San Carlos de Foucauld y Santa Teresa del Niño Jesús. San Carlos de Foucauld y Santa Teresa del Niño Jesús son los santos que más utiliza él, un poco que más se detiene, que son santos que yo creo que dicen mucho al hombre de hoy, al hombre contemporáneo, porque no son santos tan antiguos, ¿no? Al final Santa Teresa del Niño Jesús, bueno, finales del siglo XIX, pero su espiritualidad es muy moderna, de ese abandono, de esa misericordia de Dios, ¿no? Y muy esencial. Y San Carlos de Foucauld, que bueno, asesinado en 1916, un santo converso, que es un personaje muy interesante, o sea, tiene una riqueza enorme por el tipo de vida que tuvo antes de convertirse, de soldado, todo. Luego la conversión que tiene, su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el hacerse luego hermano de todos, y el modo de hacerse hermano yéndose al desierto no para aislarse, sino para unirse a los más olvidados, a los más excluidos, y cómo vive allí su fraternidad universal es admirable, hasta morir pues allí por el asalto, ¿no? Un intento de robo allí en su casa y tal, y que lo matan, y como puede morir tanta gente víctima de la violencia aparentemente casual de la cual el mundo está lleno hoy día, ¿no? Bien. Y luego, el apostolado. Entonces, la segunda parte del capítulo, bueno, más que la segunda parte, 2/3, el Papa desarrolla en 3 puntos. Entonces, ¿cuál es el apostolado que espera el Sagrado Corazón de Jesús de nosotros, ¿no? Y entonces habla de la reparación, Aquí sí retoma el término, pero no para referirlo al consolar a Jesús, que es también reparar, pero eso lo ha llamado consolar, ¿no? A Jesús, o con Jesús también en la cruz al Padre, sino que utiliza aquí el reparar en un sentido de reparar las consecuencias del mal en el mundo. Entonces, construir sobre ruinas, expresión de Juan Pablo II, que aquí cita Papa Francisco y lo desarrolla. Se trata de buscar comprometernos por la justicia social, para hacer frente al mal, vencer el mal con el bien, ¿no? Y entonces, justicia social que presenta el Papa Francisco desde los corazones heridos, sabiendo que el hombre de hoy está muy herido. Y entonces hay que buscar una justicia social, pero desde el corazón, y preocupándote por llegar al corazón del otro. No es solamente un cambio de estructuras externas, ¿no? Y, por lo tanto, con el perdón, porque todas estas heridas, sin perdón, no pueden curarse, ¿no? Bien, ya el Papa Juan Pablo II habló de la necesidad de la misericordia y no solo de la justicia para la vida social. El Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate habla de la necesidad de la gratuidad como principio incluso social, y lo incorpora a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, bien, y luego un paso más, la reparación como prolongación para el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano no está en el mundo solo para resolver el mal y quedarnos en tablas. No se trata solo de combatir el mal, de evitar el pecado, de quitar las consecuencias del pecado, evitar el mal y ya está. No, la buena nueva del Evangelio
es que Cristo ha venido para llenarnos de amor y hay muchísimo bien que podemos hacer. O sea, no podemos quedarnos en la omisión o conformarnos con simplemente combatir el mal. Tenemos que extravencer el mal con el bien, generar muchísimo bien, y todo eso depende de nuestra propia iniciativa. El Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado libertad, voluntad, para que le sorprendamos, para que generemos obras de bien, obras buenas, que le demos ocasión a Dios de manifestar a través de nosotros su amor al mundo, ¿no? Con nuestra propia iniciativa. Por eso la ofrenda al amor, para que se difunda, se dilate por el mundo el amor de Cristo, se extienda el reino de Cristo, se dilate el reino del corazón de Cristo, se haga esa divinización del amor. Es esa ofrenda personal nuestra al amor misericordioso para extenderlo. Y eso hacia Cristo es ofrenda de amor a Él, y hacia los hombres se traduce también en evangelización. Tercer punto, enamorar al mundo. Habla el Papa de enamorar al mundo. Teilhard de Chardin hablaba de amorizar el mundo, desde el corazón de Jesús que va al centro, llenar todo de amor. Bueno, enamorar al mundo, meter el amor de Dios en el mundo, enamorar al mundo. Y aquí el Papa habla de evangelizar siempre con caridad en el nombre de Cristo. Y es precioso el número primero de esta parte, el 205, os lo recomiendo vivamente, el 205, que dice cómo no puede quedarse el Señor contento con un amor meramente de sentimientos y que no se traduzca en obras. No basta tampoco una evangelización de palabras que no se traduzca en obras de caridad, no se trata de... Entonces, ¿cómo no puede ser suficiente la palabra y el buen sentimiento si no está también acompañado por la obra, ¿no? Por las obras de caridad? Y en el mismo número dice a continuación, pero tampoco evangelizan las obras simplemente por ser obras buenas. Tienen que ser obras animadas por la caridad, y para que evangelicen, hechas en nombre de Cristo. En nombre de Cristo, hechas por el amor de Cristo y para hacer presente su amor. Entonces, lo importante que es esto. Por eso, el segundo capítulo, gestos y palabras de Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. En él, el gesto y la obra coinciden. Su misma vida es palabra. Su misma acción es palabra, porque es palabra de Dios. Y toda su palabra es palabra eficaz, generadora de vida. Su palabra hace realidad lo que dice. Por eso sus milagros, por eso su palabra es verdadera, es generadora de vida. Y el cristiano los cristianos aspiramos a que también cada vez más nuestras palabras y obras, movidas ambas por la caridad, se unifiquen. El cristiano evangeliza, hace apostolado con palabras llenas de caridad que generan vida, palabras que transforman, palabras que generan compromiso, que transforman, que generan vida, y con obras de caridad que son elocuentes, que hablan del amor de Dios. Elocuentes del amor de Dios. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y aquí el Papa pues como que lo reconduce muy bien, lo pone muy bien, muy claro. Y termina diciendo cómo este evangelizar con caridad en el nombre de Cristo se hace en comunión de servicio con los demás. Evangelizaremos siempre como iglesia, como comunidad, también individualmente, pero porque somos iglesia y porque somos parte de esta comunidad eclesial, cuerpo de Cristo. Entonces, siempre evangelizar en comunidad, en comunión de servicio, con esa actitud de servir, la caridad que se transforma como Cristo, que vino a servir, pues también nosotros a servir. Servir es reinar, ¿no? Que también decía San Bernardo, servir es reinar.
Muy bien. Pues el número 2 de la espiritualidad por el reino, el número 13. El número 2. Nos dejamos penetrar por el amor de Cristo hacia la humanidad. ¿Qué está diciendo el Papa en el capítulo 5? Justo esto, de ser una prolongación del amor de Jesús. Dejarnos penetrar por el amor de Cristo hacia la humanidad. Y buscamos que Él reine en el corazón de todos los hombres y en la sociedad. Buscamos que Él reine en el corazón de todos los hombres y en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hablar de Él, transmitirle a Él, llevarlo a Él, testimoniarlo a Él con nuestra vida. En los hombres y también en la sociedad. Logrando una justicia social, y no solo una justicia social, sino una misericordia y un amor social. Muy bien, pues eso es todo. Fuerte, ¿no?